Buenos días a todos. ¡Viva Cristo Rey! Me gusta eso. Ese amor latino caliente así es una maravilla. ¿Quién entre ustedes han visto la película llamada Cristiada? Muy bien. Los que no han visto, por favor, escriban esa palabra Cristiada y procuren ver esa película. Es una verdadera meditación. Atención, gente, por favor. Es una meditación sobre el deber de los católicos de proteger la Santa Madre Iglesia. Cuando en México, el gobierno masónico y procomunista de Plutarco Calles hacía la opresión más inhumana contra la Iglesia, los católicos tomaron armas para defender sus derechos de ser católicos públicamente. Defender los obispos, la autoridad del Papa, y al final lograron obtener una gran victoria. Quiero que vean esto, porque la batalla espiritual que estamos tratando hoy en día puede llegar un día, no lo sabemos, a la lucha concreta. El Santo Padre Juan Pablo II, en su encíclica magisterial Evangelium Vitae, describió la cultura de la muerte, precisamente la cultura que estamos aquí nos preparando para enfrentar. Él dividió la cultura de la muerte en 3 etapas: la anticoncepción, el aborto, la eutanasia. Podría añadir, como fue hecho más tarde, el así llamado matrimonio homosexual. Para bien comprender la batalla que estamos trabando, es necesario conocer bien el enemigo. ¿Cómo sabemos qué armas podemos utilizar espirituales para luchar contra ese enemigo? Tenemos que conocer el enemigo. Hemos visto aquí en esta conferencia informaciones excelentes sobre todo, no quiero repetir nada que fue dicho, solamente presentar hechos para ustedes, para que podamos comprender bien la magnitud del enemigo que estamos enfrentando. La anticoncepción. En los años 60 fue proclamado por el mundo que ahora con anticoncepción, las pastillas, los condones, lo que sea, uno puede tener una vida privada, sexual, libertaria, sin problemas. Porque si no hay concepción, no habrá aborto. Claro, si no hubo concepción, no hay nada que abortar. Por lo tanto, cuanto más anticoncepción se promueve, menos abortos tienen lugar. ¡Qué mentira! Cuanto más anticoncepción se promueve, más abortos. En Estados Unidos, yo viajo mucho por el mundo, en los aeropuertos, en los baños masculinos, hay cajas vendiendo condones. Así, públicamente. Bueno, debería haber menos abortos, pero no los hay. Cada vez más. Y el aborto sigue creciendo. Las políticas abortistas de gobiernos procuran cada vez más imponer el asesinato de los inocentes en los países cristianos. La anticoncepción fue bien explicada por el Papa Juan Pablo VI en su encíclica Humanae Vitae. Y aquí una primera cosa que todos sacerdotes deben enseñar a sus feligreses: la enseñanza de Humanae Vitae. ¿Por qué la Iglesia tiene esa posición contraria a la anticoncepción? ¿Por qué? Hay razones para explicar. De acuerdo a mi charla anterior, fe y razón. Se puede explicar perfectamente a la gente. Y también en el confesionario se puede explicar perfectamente qué es la anticoncepción. Yo no voy a dar aquí la doctrina. Quiero dar las consecuencias. Para que una nación mantenga su población en el mismo número, sin crecer ni disminuir, es necesario que cada pareja, en términos estadísticos, tenga 2,1 hijos. No es tener 2 hijos en un pedazo de otro, no es esto. Es diferente, es una cosa estadística, es decir, digamos 10 parejas. 9 tienen 2 hijos. La 10ª tiene 3. Si esto pasa, la población se mantendrá el mismo número. Pero hoy en día, amigos, en Europa, de donde recibimos la cristiandad, no hay siquiera un país que tenga 2 hijos por pareja. La anticoncepción
ganó. Resultado concreto, hoy en día mueren más europeos que nacen. En las parroquias católicas hay más funerales de entierros que bautizados. Más de 1 millón de europeos mueren todos los años y la tasa de población baja siempre. Yo estuve hace 2 semanas en España, Portugal, y antes del mes pasado estuve en Hungría, en Eslovaquia, República Checa y Austria. En las parroquias solo hay gente vieja. No es nada de mal, gente vieja, yo tengo también pelo blanco, pero el futuro de la iglesia no está con nosotros, la juventud que deberá continuar, aquellos que tienen pelo todavía, ¿verdad? ¿No? Bueno. Entonces, es impresionante de ver. Yo estuve en Inglaterra hace unos 7 años más o menos. Hubo una conferencia católica en Londres y aprendí esa historia. Un musulmán hablaba con un sacerdote de la iglesia anglicana. Él dijo así: ¿sabe usted? El musulmán decía al cristiano: en el fin de este siglo, todas las grandes catedrales inglesas van a ser nuestras mezquitas. ¿Sabes por qué? Porque nosotros tenemos hijos y ustedes no los tienen. Aquí está, amigos, el resultado concreto, la abolición, la destrucción de la civilización cristiana a través de la anticoncepción. Hubo tiempos en que una familia numerosa era una bendición. Hoy en día, qué escándalo. Tiene 4 hijos. ¿Qué pasa? Esa mentalidad ha entrado en la iglesia católica también. ¿Por qué tenemos pocas conversiones en Europa? ¿Tenemos pocas vocaciones sacerdotales y religiosas? Porque vuestra vocación de sacerdotes es una excepción a la regla. Es un privilegio. Ser un sacerdote es un don de Dios único, irrepetible en la historia del universo. Ser un otro Cristo. Consagrar la Eucaristía, perdonar pecados. Dios, qué privilegio increíble, pero ese es dado a pocos. La mayoría de la humanidad, de los hombres, son llamados a crecer y multiplicarse. La vida religiosa también, los monjes, las monjas. La monja, ser una esposa de Jesucristo. Qué privilegio increíble para una mujer. Es una excepción. Yo tengo 3 hijas y ninguna todavía tiene deseo de ser monja. Yo decía a mi hija mayor, Teresa, cuando tenía unos 12 o 13 años, y quería ser carmelita. Yo le dije: mira, Teresa, si vas a ser carmelita, vas a ser esposa de Jesucristo. Y yo prometo a ti que yo voy a ser un muy buen suegro. Claro, mi hijita se casó con Dios encarnado, qué maravilla, qué privilegio. Pero esta idea de ver la vocación como un don de Dios para la familia, casi no hay más. Aunque entre católicos, uno tiene 4 o 5 hijos. ¡Oh, escándalo! ¿Qué pasa? Yo tengo 8 hijos. Y me pregunto: Señora, 8 hijos. ¿En tu casa no hay televisión? Y mi esposa decía: sí, hay televisión, sí, pero dejamos a los niños. Nosotros, bueno, va adelante. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo tenía una historia a contar para ilustrar la situación. Cuando tenía solamente 7 hijos, fíjate, solamente 7, tuve que comprar un minibús para llevar la muchedumbre a la misa, ¿no? Entonces, llegamos a la iglesia, había un señor parado así en la puerta del autobús se abrió y salió un chico, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Teníamos solamente 7 en aquel entonces. El 8º vino más tarde para celebrar. Entonces, él dijo a mí: Señor de Sousa, ¿son todos sus hijos? ¿O es un paseo de una escuela infantil? Muy bien. ¿Quiere bromar? Bromemos. Digo: bueno, sí, son todos míos. Sí. Mi esposa también, ¿sabe? Es un trabajo de equipo, se da cuenta, si la cosa funciona así. Y él le dijo: pero por favor, ¡qué irresponsabilidad! En esos días de precios altos, de falta de empleo, 7 hijos.
¿Cómo se hace algo así? Digo, no es muy difícil, ¿se da cuenta de hacer 7 hijos? No. Pero yo quiero solamente mostrar que aunque entre nosotros que deberíamos recibir hijos como dones de Dios, hemos recibido la misma mentalidad del mundo pagano. Debemos limpiar nuestras mentes de esas cosas. Y recibir los hijos que Dios nos manda con alegría. La mentalidad anticonceptiva no para allí, porque la anticoncepción muchísimas veces no funciona. Resultado, aborto. 92% de abortos en Estados Unidos tienen lugar. ¿Por qué? Porque la gente no se interesó por la anticoncepción o ella no funcionó. Sin hablar de los efectos terribles en la salud de la mujer. La mujer es la víctima de la anticoncepción. Los varones no hay anticoncepción para varones, solamente para mujeres, ¿no? Es la opresión femenina hoy en día de la mujer. Entonces, el aborto se quedó como solución segunda para la anticoncepción. Si falló, aborta. Así sin más. Se mata un ser humano inocente porque falló mi anticoncepción o porque no me interesé en utilizar correctamente o lo que sea. Somos católicos. Hagamos ese examen de conciencia entre nosotros. Hace unos 7, 8 años hubo un referendo en Portugal, país católico, tierra de Fátima. La Asociación Vida Humana Internacional me envió a Portugal para ayudar en el referendo, que hablo portugués, soy brasileño. Así, bueno. Y pasé unos días, una semana más o menos, en Lisboa, en Fátima. He dado charlas en la televisión, radio, periódicos, iglesias, todo. El gobierno portugués fue el único gobierno del mundo que preguntó al pueblo si querían aceptar el aborto en las primeras 10 semanas de embarazo. Ningún otro gobierno del mundo impusieron dictatorialmente. Estados Unidos, Canadá, todos en Europa, a misma cosa. Pero Portugal, la Virgen de Fátima, hay que ser más cauteloso. Bueno, en el día del referendo, amigos, 52% de los portugueses, en su mayoría católicos, como sabemos, ni siquiera fueron a votar. No se interesaron. La fiesta, la danza, el barbecue, la cine, la playa. 52% de electores no comparecieron al referendo. De los 48% que fueron a votar, 53% de ellos, es decir, más o menos un cuarto de la población, dijeron sí al aborto. Es firmar el pecado mortal de asesinato con su propia sangre, ¿no? Pero eso fue en febrero. En mayo, 13 de mayo, es la grande fiesta de Fátima en Portugal. Había más de 1 millón de portugueses en Fátima. ¡Ah, qué maravilla! Cantando Ave, Ave, Ave María, de rodillas. Son muy sentimentales, llorando, con velas encendidas. ¿Y para qué sirve esta fe? ¿Para qué sirve tantos cánticos a María si cuando tuviera la oportunidad de rechazar el aborto no se interesara? La fe sin obras es muerta, dijo Santiago en su epístola. ¿Para qué sirve ir a la iglesia, cantar velas y rosarios si cuando tuvieron la oportunidad de rechazar el aborto no hicieron nada? ¿Ese dice país católico? Aquí está, amigos, el gran enemigo de la batalla espiritual. No es el lobby del aborto, no es el lobby homosexual, no. Es el lobby de la tibieza entre nosotros. La falta de amor de Dios, la falta de amor al próximo. La palabra tibio aparece solamente una vez en toda la Biblia. Toda la Biblia. Apocalipsis 3:15, muy bien, lo sabe. En que Jesús manda una carta al ángel de la iglesia de la Odisea. El ángel aquí es el obispo. No es un ángel con alas, es el obispo. El guardia de la diócesis. No eres ni caliente ni frío, dijo el Señor. Y porque eres tibio, yo voy a vomitarte de mi boca. Aquí el dulce Jesús que habla de vomitar a alguien
uno de un sucesor de los apóstoles. De tal manera, la tibieza desagrada al Sagrado Corazón de Jesús. Y aquí está, amigos, nuestro gran enemigo. Luchar contra la tibieza. Por la oración, por la formación, por la acción. Tenemos que libertarnos de esa mentalidad diabólica de no querer involucrarse con la batalla espiritual que luchamos. Mientras yo estaba en Portugal, tuve un debate con un grupo de comunistas. En la televisión yo dije, mire, si los comunistas son a favor del aborto, yo soy contra. Es suficiente, ¿no? Porque si Rusia, Cuba, China, Corea del Norte, países de gobiernos asesinos malditos, si ellos son a favor del aborto, yo soy contra sin necesidad de pensar más nada. Pero me hicieron dos preguntas. ¿Qué tal el caso de violación? La víctima es inocente. ¿No es un mal menor? Digo, muy bien, entonces, que aborte el niño, pero el violador va a ser ahorcado el mismo día. Oh, no, no puede. No hay pena de muerte aquí en Portugal. O no hay para el criminal, pero hay para el inocente. ¿Qué lógica es esta? El criminal que violó la señora, ese puede vivir, pero el inocente que es el resultado debe morir. ¿Qué lógica es esta? ¿Cómo se puede matar a una persona inocente? Segunda cuestión que me pusieron fue esta. Y el caso serio, raro, pero verdadero, en que la madre puede morir. Sí, hay casos así. Son raros, pero pasa. Y entonces, ¿no es un mal menor? Contesto con otra más una historia. Conocí una señora que estaba casada desde había unos 10 años y no tenía hijos. Era estéril. Muy triste. Quería tener su propio niño. Pero, ¿qué iba a hacer? Un día un médico le dijo, señora, hay aquí un tratamiento nuevo que se puede seguir y podrá tal vez conceber. Sí, aceptó. Hizo el tratamiento y concebió. Estaba contentísima. Decía a las amigas, mira, siento las pataditas del bebé en mi vientre. Una alegría impresionante, iba a ser madre. Pero desafortunadamente, en la hora del parto, ella casi murió. Llevaron de ambulancia para el hospital, la emergencia, una operación de cesariana dificílima. Ella casi murió. El médico le dijo, mira señora, si hubiera llegado aquí media hora más tarde estaría muerta. Por favor, hay que parar ese tratamiento, no es para usted, su cuerpo no puede llevar a cabo el embarazo, porque si usted se embaraza más de una vez, usted va a morir, que es demasiado, el riesgo es demasiado grande. Digo, ok, está bien. Paró el tratamiento. 3 años más tarde estaba embarazada. ¿Qué hacer? Dijo el médico, mira señora, comprendo, usted quería ser madre, pero no es para usted. Recomiendo que termine este embarazo. Pero ella no podía no podía creer, matar a mi propio hijo. Doctor, ¿cómo puede? Señora, no quiero que mate a nadie, pero se dé cuenta, usted no tiene escoja. Usted va a morir. Ella dijo, bueno, procure salvar a los dos. Muy bien, si así lo quiere. No voy a dar los detalles de la operación quirúrgica, cesariana. Fue peor que la primera. Su vientre se quedó abierto por horas, infecciones, perdió sangre. El bebé fue puesto en una incubadora. Lo que podía salir errado, salió. Pero ella no murió. No murió y jamás se arrepintió de haber corrido el riesgo de perder la vida a causa de su hijo. Él decía, yo no podía matar a mi hijo, ni para salvar a mí. Yo tenía un problema, era mi cuerpo que no estaba bueno. Mi hijo era sano. Ella no sabía, porque no tenía educación, pero estaba utilizando un principio de la moral natural, que los fines no justifican a los medios. Para hacer una cosa buena, yo tengo que utilizar medios buenos para llegar a aquel fin. Digamos, por ejemplo, mi hijo tiene un problema de hígado y necesita de un trasplante. Yo voy al vecino, rapto a su hijo, lo mato, saco el hígado y doy a mi hijo. Salvé la vida de mi hijo, una cosa buena. Pero el medio que utilicé fue criminal, fue mal, no puedo hacerlo. Del mismo modo, no se puede matar una persona inocente para salvar otra persona inocente.
La santa típica conocida del movimiento Pro Vida en Norteamérica es Santa Gianna Molla, que estaba embarazada en su tercer o cuarto niño, tuvo un tumor en el útero. El médico le dijo: señora, puede sacar el tumor, pero hay riesgo de perder al niño. Y ella dijo: no quiero correr ese riesgo. Dio a luz al niño. A niña se llama Gianna Molla, la conozco personalmente en Estados Unidos. Pocas semanas después, Santa Gianna Molla murió. Otro caso de una señorita, unos 16 años más o menos, que estaba novia de un muchacho muy bueno, muy piadoso, muy casto, y apareció embarazada. Y el padre del niño no era el novio. Y ella no quiso decir a nadie quién era el padre. Mira qué problema en la familia. Ustedes que tienen hermanas, mira qué problema. ¿Qué va a hacer ahora? 16 años, adolescente. El novio dijo: mira, no tengo nada que ver con esto, no soy el padre. Él era muy bueno, muy santo, muy casto. Pero ella se quedó silenciosa. No quiso decir a nadie quién era el padre. Ustedes la conocen, María Santísima. Ahí está, embarazada. El novio era San José, hombre casto, puro, santo. Ella no quiso decir a nadie quién era el padre del niño. Pero hay algo aquí que nos olvidamos. Según la ley de Moisés, el adulterio era punido por lapidación. Cuando el ángel propuso a María de conceber del Espíritu Santo, ella sabía muy bien que corría el riesgo de morir con la lapidación, a pedradas, con piedras. Ella sabía que corría el riesgo de muerte. Y a causa de la salvación de ustedes y la mía, ella dijo sí. Para volver al primer ejemplo que he dado, de la señora que tuvo 2 hijos por la cesariana, que casi murió así. Sobre el niño. El niño era un varón. Él creció, hoy es un hombre, y él está aquí ahora hablando con ustedes. Aquella fue mi madre. Yo fui aquel niño. Mi madre fue una heroína. Ella comprendía muy bien el valor de una vida humana, especialmente de un hijo suyo. Y no permitió de ninguna manera que un crimen fuera cometido, aunque sea para salvar a su propia vida. Como Santa Gianna Molla, no. Mi madre no será jamás canonizada. Nadie la conoce. Ya recibió, él murió, ya recibió su recompensa eterna. Pero como decían, he leído en un libro de un requete español, decía: delante de Dios no hay héroe anónimo. Somos llamados al heroísmo, al amor de Dios llevado al fin último. Amor al próximo elevado al fin último, que es el sacrificio de nuestras propias vidas. Y ustedes especialmente llamados a la misión altísima de ser sacerdote, de actuar en persona Christi, en la persona de Jesucristo. Para mí eso me impresiona siempre. En la misa el Padre jamás dice: esto es el cuerpo de Cristo, jamás. Esto es mi cuerpo. Es Jesús que habla por gente como ustedes, pecadores. ¡Qué maravilla ese llamado! Así el aborto destruye vidas de una manera impresionante. El famoso caso de Santo Padre Pío, que oía confesión de una señora que ocultaba un pecado. Por 3 veces en la confesión ella no quería contar aquel pecado. Al final, Padre Pío le dijo: señora, ¿y aquel aborto que usted había hecho? ¿No quiere confesar? Es bueno que confese, porque en los planes de Dios, aquel niño que usted había abortado iba a ser un papa en la iglesia. Porque hoy en día hay pocas vocaciones sacerdotales, porque las matamos todas por el aborto. En Europa, América del Norte, matamos a todos. Claro que no hay. Las eliminamos. Por lo tanto, en sus parroquias, sacerdotes, seminaristas, futuros sacerdotes, hay que enseñar a la gente la virtud de la castidad, de la fidelidad matrimonial exclusiva y la abertura a la vida.
Esta é a batalha espiritual que temos. Outro aspecto. Terceiro aspecto que Santo Padre falava é a eutanásia, em que echamos os viejos, os enfermos. A gente que não, por exemplo, em Holanda, gente muito enferma e vieja em Holanda, que vai a um hospital, tem mais de 70 anos, não paga mais impostos, não? Recebem sem contribuir. Ocupam um lecho no hospital, uma cama. Estão sofrendo. Vamos ajudá-los a descansar. Como dizia Juan Pablo II na oração, uma presunta caridade. E durante a noite damos um pouquinho mais de morfina e muere tranquilamente. Que caridade maravilhosa la nuestra, verdade? Lo matamos. Por isso que a gente mais vieja de Holanda, quando tem que ir ao hospital, a vezes vai na França, vai na Luxemburgo, vai na Bélgica, onde não se mata sem perguntar antes. Bueno, em Bélgica, país católico, monarquia católica, tem um rei católico, entre comillas, que firmou a lei que permite a eutanásia de niños enfermos. Se o niño está cansado e quer morir, está enfermo, pode pedir a eutanásia sem necessidade do consentimento de seus padres. Essa é a Bélgica católica, país que em pouco tempo será muçulmano. Aqui estão. Aborto, então, sempre. Não há exceções. Será sempre um pecado mortal de assassinato. Uma injustiça contra o niño e contra a madre. Sempre. Não podemos jamais transigir. Como São Tomás Moro, em Inglaterra. Não pode jamais, se me corta a cabeça, que corta a cabeça. Não pode jamais transigir. Assim são verdadeiros católicos. Pero há mais. Adelante. El así llamado matrimonio homosexual. Hoy en día en Estados Unidos están cambiando las leyes por las cuales los así llamados transgéneros pueden entrar en los baños de niñas. ¿Hasta qué punto llegamos de aceptar eso? É de tal maneira sucio, imundo contra a natureza humana. E muita gente tem medo. E muitos católicos, incluso a hierarquia da igreja, se quedam silenciosos. Não dizem nada. Não pode ser assim. Quando começamos a lutar? Quando começamos a nos defender? O catecismo católico ensina muito claramente, e essa doutrina da igreja não se pode cambiar jamais. Há uma distinção muito clara entre a atração por el mesmo sexo e a homossexualidade praticada. A atração em si mesma não é pecado, pero é desordem. Essa é a palavra, desordem. Não está ordenado segundo a natureza humana. Mientras que o acto homossexual será sempre, sem exceções, pecado contra a natureza. Sagrada Escritura e Catecismo marcam um dos 4 pecados que clamam a Deus por justiça. Um é o homicídio voluntário, no caso de Caim e Abel e aborto. Segundo, a sodomia, que trajo fuego del cielo. E hoje em dia isso é imposto. Como dizia Santo Padre Benedicto, é uma ditadura de relativismo. Se impõe sobre nós. E vocês que são líderes de almas, têm uma responsabilidade impressionante. Chamados ao heroísmo. Uma outra história que quero contar-les. Eu não venho de uma família muito católica. Não. Meu papá era um maçom, anticlerical, inimigo da igreja. Minha mamã era uma católica liberal. Para ela, todas as igrejas são buenas, não há problema. Meu único irmão, que nasceu antes de mim, se quedou presbiteriano, porque casou-se com uma chica presbiteriana. Eu não era mais ou menos nada. Se me perguntaram, eu digo, sim, sou católico, porque em Brasil, como aqui, é parte do panorama. Não? Eu digo, sim, pero não ia à igreja, não comungava, não confessava nada. Desafortunadamente, minha adolescência foi desperdiçada. Volvi à igreja, com a graça de Deus, ao fim de minha adolescência. Pero mientras aquele tempo em que não praticava a fé de nenhuma maneira, em que beber em pecado mortal é a coisa mais comum do mundo, tinha um grupo de amigos. E os sábados na tarde íamos à praia.
Tomávamos asiento na arena e hablávamos de coisas que não puedo jamás repetir. Bueno, um dia hablávamos. Um grupo de chicas entrou no agua, um pouco lejos. Estavam vestidas de um modo, digamos, muito simplificado. Bueno, mis amigos empezaram a falar de coisas que tampouco puedo repetir. E me dijeron, mira Raymond, mira as chicas. Eu mirei. Silêncio de mis amigos também. Hombre, não dices nada? Eu dije, não, parece bem, sim, como não? Um amigo me dijo, hombre, pode ser que tu não ves a realidade com a mesma claridade que nós vemos? Eu dije, sí, es posible. Hombre, hay que ver un médico, ¿sabes? Algo no está bueno contigo. En verdad, yo fui a ver un médico. Una doctora. Y ella me dijo, mira, es verdad, tú naciste con una condición que crece con la vida y no te permite de ver la realidad con la misma claridad que tus amigos la ven. ¿Qué hago ahora? Doutora, o que puedo fazer? Há sanação? Aqui em Brasil não creio. Em América talvez, americanos fazem de todo, não sabem. Aqui não sei. Pero, o que hago então? E ele me disse, Raymond, se tu queres ver a realidade com a mesma claridade que os amigos, há que poner anteojos. Agora puedo ver bem a claridade. ¿Qué pensavam vocês que eu falava? Oh, que gente malvada aqui em Colômbia, que pensar, juzgando assim a gente publicamente, que horror. Eu tenho, sem anteojos não puedo ver lejos. Necessito de anteojos para ver a vida com a mesma claridade que meus amigos a veem. É desordem em meus olhos. Todos aqui que têm anteojos têm o mesmo problema que eu tinha, miopia. Pero vocês pensaram mal de mim, verdade? Essa gente aqui impressionante, né? Mira, há gente que nasce com um defeito no ouvido, necessita de um aparatito dentro aqui para poder ouvir. Outros nascem com problema no pâncreas, necessitam de insulina. E assim. A causa do pecado original, nossa natureza não é perfeita. Não é perfeita. Há defectos. Há uns quantos exceções raras que têm essa atração desordenada por el mismo sexo. Necessito de paciência, caridade, ajuda para corrigir, como os anteojos corrigem a miopia, o aparato para o oído corrige a surdez. Pero el acto, não. El acto homossexual será sempre um pecado mortal contra a natureza, sempre. E os transgêneros, he hablado ayer, vocês se acuerdan, de minha experiência quando estava encarcelado em um corpo feminino, ¿no? Quando nasci, então salí do corpo feminino, ¿no? Pero esses casos, para nós, há que conhecer muito bem o que ensina a igreja, para poder guiar as almas, especialmente en el confessionário. A igreja católica tem uma arma que nenhuma outra igreja tem. Se chama el confessionário. Aqui há muitos sacerdotes que não conosco, eu jamais vi em minha vida, pero eu vou confessar-me com qualquer um deles. E abro meu coração a um varão que não he jamais visto em minha vida. Que maravilha que é a confissão. Esse contato de alma, ustedes tienen el poder de poner la mano en el corazón del penitente, sacar el corazón y abrir ese corazón, y llenarlo de verdad, de bien, de amor, de belleza. Así fue el santo por excelencia de la confesión, San Juan María Vianney, que convirtió cientos de miles de personas. Pasaba un tiempo enorme en la confesional para mostrar muy bien aquel que, en nuestros días, Papa Benedicto decía: hay que redescubrir el sentido del bien y del mal. Redescubrir el sentido del bien y del mal, para que uno pueda guiar las almas. ¿Qué se puede hacer con todo eso en esa batalla espiritual? San Pablo, en la Epístola a los Efesios, capítulo 6,
habla de la armadura de Dios. El yelmo de la salvación, la espada, la palabra de Dios, el escudo de la fe, la cuiraza de la justicia, etc. Es una armadura que debemos poner, es espiritual, pero es armadura que debemos poner para poder luchar. Decía San Pablo, nuestra lucha no es contra carne y sangre, pero contra principados y potestades, contra demonios. Y aquí está la primera sugerencia de la Asociación Vida Humana Internacional. Promovemos una estampita con San Miguel Arcángel, la oración a San Miguel. ¿Dónde viene esa oración? Santo Padre León XIII tuvo una visión en que vio la ciudad de Roma y el Vaticano asediados de demonios. Se despertó horrorizado y escribió esa oración. San Miguel Arcángel defiende en el combate así, así. Y dio una orden a todos los obispos del rito latino para rezar esa oración después de la misa. Y fue una cosa impresionante. En aquel entonces, la acción católica en el mundo creció. Una cosa impresionante. Pero no sé por qué, en el Concilio Vaticano II fueron omitidas las oraciones de León XIII. He procurado en los documentos del concilio, no hay ningún lugar, no he encontrado en que decía, no se reza más de San Miguel. No he encontrado eso. Fue algo así que alguien tuvo la idea, hicieron, la gente imitó, y hoy en día no rezamos más a San Miguel Arcángel en la iglesia, después de la misa. Bueno, ¿qué pasó? Eso fue en 66. En 72, Pablo VI dijo que el humo de Satanás había penetrado en el santuario de la iglesia. Hombre de Dios, ¿el santuario? Aquí, el santuario donde está la Eucaristía, donde celebra la misa. En aquel entonces, cuando empezaron la teoría de la liberación, en que el marxismo fue promovido a partir del púlpito. En Brasil, he visto tantas veces en mi juventud, el marxismo, bajo la apariencia de cristiandad, fue promovido del púlpito de la iglesia, por obispos y sacerdotes. Entonces, promovemos esa oración con un fin especial, pidiendo al Señor la conversión de los abortistas, porque ellos están haciendo un sacrificio humano al demonio. Aborto es un sacrificio humano al demonio, a un Dios pagano llamado egoísmo. Primera arma de la batalla espiritual, redescubrir la dimensión angélica de la realidad. No hay solamente seres humanos aquí está lleno de ángeles y demonios. Vivimos en su presencia y necesitamos de la ayuda de los ángeles de San Miguel Arcángel, que venga a la iglesia y procura animar a todos los sacerdotes y obispos que reintroduzcan la oración a San Miguel Arcángel. En el grupo de oración que tenemos en Estados Unidos, después de cada década del rosario, invocamos a San Miguel Arcángel. 5 veces el rosario de 5 misterios, o 15, o lo que sea. Para nos acostumbrarmos a la idea que la realidad es compuesta de hombres y ángeles. Vivimos en ese medio de los ángeles. Pero la vida es tan ruidosa hoy en día que no tenemos tiempo para oír los susurros del ángel de guardia. Hay que aprender a ser silencioso para poder escuchar. ¿Cómo, San Miguel? Gracias, yo voy a decirles entonces. No, es una broma. Él no habla conmigo todavía. Entonces, redescubrir esa realidad, los ángeles. Segunda arma espiritual, la vigilia delante del Santísimo Sacramento. Aquella hora sagrada en que yo hablo con mi Dios. Si no tengo nada que decir, yo miro a mi Dios y Él me mira. Momentos de intimidad sagrada con Jesucristo, con su sagrado corazón, en que debemos animar a los laicos a que hagan con regularidad. Pregunten, por ejemplo, a sus feligreses, ¿cuántas horas por semana ustedes pasan delante de la televisión? ¿Cuántas horas pasan delante del Santísimo? ¿Qué tal dividir? 50-50. Mitad del tiempo a la televisión, otra mitad al Santísimo.
enseñar a la gente a mantenerse bien ocupado. Por ejemplo, lo que hago, o que hacía, agora he cambiado. Primeiros 20 minutos, um rosário. Segundos 20 minutos de la vigilia, estudiar apologética, el catecismo, para aprender la verdad de Jesucristo, delante de Jesucristo. La tercer grupo de 20 minutos, meditación, con cualquier libro bueno de meditación, para hacer una oración tan rica delante de Jesús. Y así llenamos nuestro espíritu de fuerza, de energía angélica, por así decir, de gracia, para poder luchar. Ese es el llamado, la lucha, la batalla espiritual. El rosario siempre debe estar con nosotros. Eso es fundamental, es inevitable. En Fátima, la Virgen María pidió a la iglesia que consagrara a Rusia a su Inmaculado Corazón y aprobara la devoción de los primeros 5 sábados del mes. Eso es lo que debería ser hecho para evitar la Segunda Guerra Mundial. No lo hicimos. La guerra vino. Cuando empezó la guerra, iba a empezar la guerra, la hermana Lucía vio por la ventana del convento de Coimbra, en Portugal, la luz extraña que la Virgen dijo que iba a pasar. Ella se dio cuenta, la guerra va a venir. Escribió una carta al obispo de Leiria, y el obispo de Leiria llamó a los otros obispos también, él pidió, haga una cruzada del Rosario, para que al menos Portugal no entre en la guerra. Los obispos acreditaron la idea, y una cruzada se realizó el Rosario por todo Portugal, y Portugal no entró en la guerra. Impresionante. En Austria, por ejemplo, al fin de la guerra, los tanques rusos estaban dominando Austria. Austria se parte de la Unión Soviética. Los obispos austríacos hicieron una cruzada de Rosario para libertar a Austria, y sin ninguna explicación, los tanques rusos salieron de Austria. Funciona. Hay que creer que funciona. Es Santo Rosario. La devoción sagrada al corazón de Jesús es fundamental para nosotros. Cristo Rey. Esa idea de Cristo Rey es decir, no solamente el Rey de mi corazón, de mi parroquia, de mi diócesis, pero el Rey de mi nación, de mi país, de Colombia. Sí, aquí es una democracia, una república, pero somos todos monarquistas, royalistas. Tenemos un Rey, que es Jesucristo. Y bajo el nombre de Cristo Rey, que los cristeros en México, los requetés en España, los bandeanos en Francia lucharon en defensa de la Iglesia Católica. Que eso, amigos, es una realidad. Si mantenemos una posición de tibieza, va a pasar aquí lo que hoy está pasando en Europa. No luchan más. Para ellos, el sacramento de la confirmación no tiene valor. Quando eu fui bautizado, eu me tornei cidadão do reino de Jesucristo. Pero quando fui confirmado, crismado, eu entrei no ejército. Sou soldado de Cristo. Para isso, o obispo, no rito antigo, dava uma patadita aqui na cara. ¿Se acuerdan de eso? ¿No? Los más viejos aquí se acuerdan de eso, ¿no? Yo tenía miedo que el obispo me iba a dar una patada así grande, que rolar así. No, ¿por qué? Porque Jesús también fue herido así. Es posible que el momento vaya a llegar que tenemos que sufrir físicamente. Sufrir, sí, físicamente. Pero, qué maravilla. Qué maravilla. La batalla espiritual es fundamental en la oración a San Miguel Arcángel, la vigilia del Santísimo, el Santo Rosario, el Sagrado Corazón de Jesús. Esa es la parte de oración. La parte de formación es fundamental. Es necesario conocer el bien para poder defenderlo. Es necesario conocer la verdad para poder defenderla. Y esa es la misión del sacerdote, de guiar a la gente a conocer muy bien la enseñanza de Jesucristo. Ese fue el último versículo de San Mateo, en que él dijo a los obispos, los 11 apóstoles, que vayan y que enseñen a los hombres todo lo que él había enseñado. Todo. No se puede elegir lo que quiere enseñar. Por ejemplo, cuando la Humanevite celebraba 35 años, en Australia yo vivía, hicimos charlas en las parroquias. Yo di una charla en la catedral de Perth, en Australia Occidental, sobre la Humanevite. ¿Qué quiere decir eso? ¿Por qué?
Un señor me llamó y mira, Sr. Raymond, ¿por qué no viene a mi parroquia? Digo, muy bien, diga a su pastor que me invite y yo voy. Después de 2 semanas, él me dijo, mira, mi sacerdote, mi párroco, le gusta mucho sus charlas sobre apologética, pero hablar de humanevita va a molestar a mucha gente en la parroquia. Entonces es mejor no hablar de eso. Eso es traición a Jesucristo. Hay que enseñar todo. No todo todos los días, pero hay que esparcir la enseñanza durante todo el año litúrgico para que la gente sepa el camino de la salvación. Y con eso termino. El fin último es la visión beatífica. Cuando doy charlas sobre el Sagrado Corazón de Jesús, explico las 12 promesas. La promesa número 4, él dice, yo voy a ser su refugio en la vida y en la muerte. Y yo digo a la gente siempre así. Yo he dado 2.500 charlas en mi vida. En 30 años, en 37 países del mundo, en 4 lenguas. Uno de esos días yo voy a dejar de dar charlas. No porque voy a estar jubilado, pero voy a estar muerto. Así. Yo voy a morir uno de esos días. ¿Por qué ese silencio? Porque ustedes saben, yo no soy el único. No soy. Todos aquí, sin excepción, vamos a pasar por el juzgamiento individual. Eso es lo que importa. Hacer de todo, dar de todo necesario en la vida sacerdotal para poder ganar al fin la visión beatífica, la maravilla estupenda de la belleza infinita de Dios que vamos a contemplar por toda la eternidad. Ningún sacrificio es demasiado para obtener eso. Decía el santo Claudio de la Colombière, que fue el director espiritual de Santa Margarita María Alacoque. Él decía, cuando moremos, y vamos a examinar nuestra conciencia, y vamos a nos acordar de los sufrimientos de la vida, y vamos a agradecer al Señor por las cruces que Él nos había dado. Gracias porque nos dio más, Señor. Debía haber dado más. Porque ese, finalmente, es el ideal último del sacerdote, de estar en el cielo con sus feligreses. Señor, aquellos que me has dado, no he perdido a nadie. Ese es el ideal del obispo, de los sacerdotes y del papa también. Santa Juana de Arco tenía una frase bonita, un lema bonito. ¿Quién habla francés aquí? Une personne seulement, ce n'est pas possible. Pas d'autre? Ok. Santa Juana de Arco, la frase es así. Les soldats combattront, mais Dieu donnera la victoire. Los soldados combaterán, lucharán, pero Dios da la victoria. Ese es para nos acordarnos siempre. Mi misión no es de vencer, no es de ganar la batalla, es de luchar, es de combatir. Pero Dios dará la victoria final. Y que un día podamos decir con los amigos, con los feligreses, que hemos combatido el buen combate, hemos corrido la corrida. Ahora, Señor, danos el premio eterno. ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva! Gracias, que va bien. Un grito de guerra se escucha en la faz de la tierra y en todo lugar. Los prestos guerreros empuñan su espada y se enlistan para pelear.